agradecerle que haya venido a Rosa García, porque como sabéis haya practicado otra conferencia con un compañero de Rosa, Pepe Mañas, de la Politécnica de Madrid, que la última hora no pudo venir, con lo cual, pues, abusando porque tiene la confianza con Rosa, pues le pedí urgentemente que preparara la conferencia y sabiendo lo ocupada que está, pues me dijo que sí, con lo cual, pues muchas gracias por haber respondido tan prontamente a esta demanda. Bueno, haré una pequeña presentación muy breve del currículum de Rosa García. Tenéis ahí en la hoja, por un lado está pues, su currículum y por la parte de atrás, por los versos, tenéis un pequeño resumen de la conferencia que nos va a dictar Rosa. Rosa García, licenciada en Ciencias Matemáticas, especializada en análisis numérico e informática. Ha hecho su doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral está relacionada con el tema de protección de datos en las comunidades autónomas. Está también publicada por el CISEN a través de ISACA. Ha sido vocal en las dos primeras juntas directivas de la Asociación de Auditores de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de ISACA. También es responsable en esa comisión de la Comisión de Seguridad. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Evidencias Electrónicas como vocal responsable de la formación de asociados. Entre junio del 97 y noviembre del 2001 organizó y dirigió la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. En los últimos años ha colaborado en materia de protección de datos y seguridad informática en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, perteneciendo esta a la Agencia de Informática de esta comunidad, en donde ha sido directora de sistemas de producción y directora técnica. Ha trabajado también durante 12 años en la empresa Ster Univac, en el área de habilitación pública, banca, industria y grupo de soporte nacional e internacional. Actualmente preside el subcomité técnico de normalización de la seguridad JCC 1, subcomité 27 de ISO, y es coeditora internacional de las futuras normas ISO sobre el marco de la gestión de identidades, de lo cual va a ir la conferencia de hoy día, y el marco de control de accesos. Y por último, voy a indicaros que es premio IEE 2005 y premio de la revista SIC 2007 por su trayectoria profesional y apoyo a la seguridad informática y la protección de datos. Con todo eso, pues tenemos una hora y media para escuchar a Rosa García Untoso en su conferencia Privacidad y Gestión de Identidades. Rosa, cuando quieras escuchar. Ante todo, darle las gracias al profesor Rubió por la invitación para poder estar con todos vosotros, permitirme a ustedes, porque así me siento yo también muchísimo mejor. Somos compañeros en el Comité 27, donde la Universidad Politécnica, la verdad es que hace una labor extraordinaria desde hace mucho tiempo, y además en etapas anteriores en la Comunidad de Madrid firmamos un convenio de colaboración con vosotros y nos ayudasteis en el año 89, me acuerdo, a diseñar la red abierta cuando pasamos a TCP/IP en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Jorge, muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. ¿Qué es esto de la privacidad y la gestión de identidades? Os voy a hablar sobre todo, que es lo que me pidió el profesor, en toda mi experiencia, lo que ha sido toda mi experiencia profesional, porque muchas veces no te das cuenta cuando estás metido en un proyecto, cuando inicias un proyecto o cuando vas a iniciar tu vida profesional, en qué consiste todo este tema. En España, el derecho a la intimidad como elemento básico para la libertad de las personas está recogido en la Constitución Española de 1978, en 3 artículos además de la Constitución Española. En el artículo 18.1 dice que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esto que supone que es un mandato de que se legisle sobre este tema. Y surgió como consecuencia de este mandato en la Constitución en el año 78 del artículo 18.1 una ley que es el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen, que no tiene nada que ver con la ley de protección de datos. La ley de protección de datos nace como un mandato en la Constitución en el artículo 18.1, que dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el derecho al honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, es decir, de todos nosotros, de vosotros, de vuestros familiares, de vuestros compañeros, de los vecinos. Y también hay otro artículo de la Constitución Española, el artículo 10.2, que dice que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales. En España esto es
los comienzos. El año 78, la Constitución española, cuando la informática ya estaba muy extendida. Yo empecé a trabajar, mi carrera universitaria la empecé en el año 1968, terminé en el año 74, hice las prácticas en IBM, después me marché durante 12 años a trabajar en Sperry Univac. Ya estaban todos los grandes sistemas de información, no como están ahora mismo, pero sí con otra tecnología, con todos los datos de carácter personal. Mi primer proyecto en prácticas, la seguridad social, pues era de los proyectos más grandes que había en Europa, conectadas todas las agencias de la seguridad social, de los empleados, etcétera, las recetas en el año 1974. Todos los grandes sistemas de información de Telefónica, de Iberia, de las grandes compañías, en el año 74 ya estaban. Con el año 78 se obliga a que el legislador legisle en esta materia. ¿Por qué? Porque el Estado alemán de Hesse ya lo había hecho por primera vez en 1970. El Estado alemán de Hesse es un Estado muy industrial, con grandes bases de datos también, y el año 1970, como digo, ya había grandes bases de datos en toda Europa con otra tecnología, redes punto a punto y grandes sistemas de información centralizados, por supuesto no estaban abiertos ni estaban dispersos como están ahora mismo, pero sí sistemas centralizados con una gran información. Alemania tuvo visión sobre este tema y en el año 70 empezó a legislar. Con respecto al artículo 10.2, las normas que España se atendría, interpretaría y legislaría con respecto a las normas de derechos humanos, bien, pues el 28 de enero del año 1982, pues en el año 1982 España firma el convenio europeo que había nacido en el año 1981. Hasta entonces eran leyes independientes, empieza Alemania, es un Estado federal, empieza uno de los Land, el Land de Hesse, y a continuación empiezan a tener sus leyes de protección de datos, Suecia, Alemania, etcétera, etcétera, hasta que se hace un convenio europeo para todos los países en el año 81, que España firma en el año 82. Esto no es nuevo. En la Declaración de Derechos Humanos, si os acordáis del año 1948, que salió adelante gracias al impulso de Eleanor Roosevelt, de la mujer del presidente Roosevelt, se aprobó la Declaración de Derechos Humanos. ¿Con qué? Con respecto a lo que era en aquel momento. Y había un derecho ya declarado y ya recogido en la Declaración de Derechos Humanos, como era el derecho al secreto en las comunicaciones y en la correspondencia. Bueno, pues esto al cabo de los años pues hay que actualizarlo a lo que es la informática, a lo que son los ficheros manuales estructurados, que es lo que se empieza a hacer con el convenio 108 que se aprobó en el año 1981. España tiene el compromiso de legislar desde que se aprobó la Constitución española, es decir, desde el año 1978. En el año 82 España se compromete ya con el Tratado Europeo, con el convenio 108, que es el convenio para la protección de las personas. ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a trabajar a nivel europeo con una directiva que es la 95/46, con los primeros borradores. España quiere firmar el Tratado de Schengen, no sé si os suena, el de para que tú puedas a través de la Unión Europea pasar de un estado a otro, haya libre circulación de personas, y como se había comprometido en el año 82 a firmar el convenio, ya había firmado el convenio de la protección de datos y todavía no había ley de protección de datos, pues en el año 1992 deprisa y corriendo se aprueba la Ley Española de Protección de Datos. Se aprueba partiendo del borrador de la Directiva Europea y se aprueba, que luego se aprobó en el año 95, y se aprueba sin tener ninguna experiencia en la materia en España, pues una de las leyes más duras que hay en la Unión Europea, con las mismas sanciones que tenían otros países y prácticamente sin negociar, y la ley más dura o de las más duras que hay en la Unión Europea. Y la ley se aprueba en el año 1992, que es la LORTAP, la primera ley orgánica de protección de datos. También en el artículo 8, cuando se van aprobando las constituciones europeas, en el Tratado de Niza y también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, se recoge la protección de datos y la gestión de identidades, por tanto, que es lo que se va a proteger ahí, en el artículo 8 de la Carta Magna de la Unión Europea. No se firma, España no firma, porque cuando se hizo
cuando se pasó para aprobación en España, España no se acoge a la Carta Europea ni se acoge en otros países, pero sí que está vigente el Tratado de Niza, que es anterior, y en el Tratado de Niza se recoge la protección de los datos de carácter personal como un derecho fundamental independiente, y también se recoge en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000. O sea que de hecho la protección de datos es un derecho constitucional reconocido por el Tribunal Constitucional. O sea que aunque no se firma la Constitución Europea, la Carta Magna está reconocido por el Tribunal Constitucional en el año 2000, por una sentencia que promulgó el Tribunal Constitucional. Entonces, la Ley Orgánica del año 92 preveía que las comunidades autónomas tuvieran también capacidad de proteger a los ciudadanos con respecto a sus datos de carácter personal. Se aprueba, según el artículo 41.1, se aprueba una ley en la Comunidad de Madrid en el año 1995 para organizar la agencia. ¿Qué pasó? Que esta ley era inconstitucional, se invadía competencias de la Agencia Española de Protección de Datos. Sin embargo, me encargaron organizar la agencia de forma que pactara con la Agencia Española de Protección de Datos cuáles iban a ser las competencias de las comunidades autónomas y empezar a arrancar para que en la Comunidad de Madrid, en una agencia autonómica, ya se pudiera empezar a trabajar con estos temas. Y con el compromiso, además, después de modificar la ley. Entonces, en ese momento, para mí fue un reto. Yo era directora técnica de ICM, os estoy contando un poquito la historia para que veáis cómo nacieron las agencias autonómicas. O sea, no es una cosa maravillosa y utópica, ¿no? Sino que de repente se ve que hay una inconstitucionalidad en una ley, que hay que ponerlo en marcha, quién tiene buenas relaciones con la Agencia Nacional. Yo había tratado todo el tema de ficheros, porque la dirección técnica era desde donde los dábamos de alta, desde donde se registraban en la Agencia Nacional. ¿Quién conoce toda la informática de la Comunidad de Madrid? ¿Quién ha hecho los planes de seguridad? Yo había hecho el plan de seguridad del año 91, el del año 92 y el del año 95, y por eso me encargan el organizar la Agencia de Protección de Datos, por un compromiso muy fuerte de, sabiendo que la ley era inconstitucional porque invadía competencias de la Agencia Nacional, modificar nuestra ley. Es decir, entrar continuamente en acuerdo con la Agencia Nacional para que después, cuando se modificara la ley española y la ley de la Comunidad de Madrid y entraran el resto de las comunidades autónomas, pues entraran en condiciones sin tener problemas unas con otras, que no lo tuvimos nosotros porque ese era el acuerdo fundamental y no tenía ningún sentido, y el poder arrancar en condiciones el resto de las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid empezó a informatizarse prontísimo, empezó a informatizarse cuando era Diputación. Es decir, antes de ser comunidades autónomas, antes de existir las comunidades autónomas, antes de existir la Constitución española. Ya existían grandes bases de datos y había sido responsabilidad de la empresa en la que yo trabajaba, de Univac, el informatizarlas. Entonces teníamos las grandes bases de datos con personas totalmente identificadas, como era el Hospital Gregorio Marañón, que es el hospital mayor de Europa, el que más camas tiene, y los grandes hospitales psiquiátricos de Madrid, que hay dos, eran competencia de la Comunidad de Madrid, no eran competencia del Ministerio ni del INSALU, que eran competencias de la Comunidad de Madrid desde que era Diputación. Y eran competencia de todas las residencias de ancianos, por ejemplo, y todas las escuelas infantiles y los ayuntamientos. Es decir, había cantidad de datos de carácter personal que había que proteger y que con datos identificados y con datos identificables. La ley, como sabéis, distingue entre los datos que son identificados y los que pueden ser identificables fácilmente. Bueno, pues en este momento todavía no estábamos trabajando con las normas ISO, empezamos a trabajar y a colaborar con el Subcomité 27 en el año 95, cuando entré yo en el Subcomité 27, para empezar a colaborar con la estandarización para que hubiera normas que fueran estándares voluntarias, porque las normas de ISO son voluntarias, no son obligatorias, para ayudar a implantar la legislación de protección de datos, ayudar a implantar medidas de seguridad y ayudar pues, a los administradores de sistemas y a los que iban a ser los responsables de ficheros a implantar estas medidas de seguridad. Cuando tú administras sistemas, y yo lo he hecho desde la producción, desde sistemas y desde que empecé, o sea, yo sí que he partido de cero, no he sido, como se dice, he partido de administrar, de becaria
en dos sitios, primero en IBM y después en Univac y tal, no hay tendencia a filtrar información. O sea, desde sistemas tú estás pendiente de administrar el sistema, estás pendiente de administrar la base de datos, y desde sistemas no sueles tener, vamos, yo conozco muy pocos casos, sí que he visto algunos, pero no tienes intención de filtrar información. Pero sí que eres responsable de proteger esta información porque son datos identificables y tienes muchísima responsabilidad en mantener estas bases de datos. Yo digo, ¿por qué? Porque pueden ser evidencias electrónicas en un momento dado. De esto que se está empezando a hablar ahora, de las evidencias electrónicas y de la gestión de pruebas, lo hemos hecho quienes hemos estado administrando sistemas pues toda la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, los sistemas judiciales son muy lentos, ya lo sabéis, y te puede llegar en un momento dado una solicitud de un juzgado de una persona que haya tenido un problema pues con una operación o con un niño que haya tenido problemas en un colegio, y te pueden pedir información 10 años después. ¿Qué es lo que tienes que hacer con todo esto? Pues tú tienes que tener toda la información, o sea, tú responsable de producción, si eres responsable de producción o como técnico de sistemas, tienes que tener toda esa información preparada para dentro de 10 años poderla leer. Es decir, tienes que tener la precaución de hacer un backup de todas las bases de datos, de tener, como te dice la legislación de protección de datos y su desarrollo reglamentario, los logs de acceso guardados, no online, pero sí guardados, y lo tienes que tener en un medio que te va a ir variando con el tiempo. Es decir, tú de las cintas grandes, nosotros en la Diputación empezamos con las cintas grandes de 9 pistas, pues al cabo de los tiempos las fuimos pasando a cartuchos, todas las bases de datos, fijaros, desde que era Diputación, todas las grandes bases de datos de hospitales, de personal, de contratación, etcétera, etcétera, desde que era Diputación. Todo esto lo tenéis que tener en cuenta, porque no te vale de nada tenerlo guardado y tener guardados los logs, sino si dentro de 3 años ya ha cambiado la tecnología y tú no lo vas a poder leer, y es dentro de 7 años cuando el juez te va a pedir la información. Es decir, tienes que ir teniendo partidas presupuestarias, y lo tienes tú que prever como técnico de sistemas, porque la gente no se da cuenta, y las personas, las empresas en las que vais a trabajar, no es su responsabilidad y no se van a dar cuenta. Tenéis que tener el convencimiento de que vais a tener que tener partidas presupuestarias para todos los años ir actualizando vuestras bases de datos, pero no solamente las online, sino todas las que tenéis en backup, para que después en un momento dado eso os pueda valer como evidencia electrónica en un juicio o como prueba en un juicio que necesite una persona que a lo mejor no os dais cuenta de la importancia que tiene, pero esa persona puede ser en un momento dado un familiar vuestro o un ciudadano que no conocéis, pero puede ser también, podéis ser vosotros, o puede ser un familiar, un vecino, un conocido. Bueno, pues todos estos temas lo tenéis que ver desde el principio. ¿Qué es lo que pasa? Que si esto está estandarizado y es lo que está normalizado, como hacemos en el subcomité técnico, aunque sean normas voluntarias, ayudamos a implantar la legislación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido tecnólogos, hemos pasado por esta experiencia, hemos sido desde el principio administradores de sistemas o responsables de la administración de base de datos, y lo hemos visto y lo hemos vivido. No lo va a ver el legislador, no lo van a ver los juristas porque no se dan cuenta, no lo van a ver los responsables de los ficheros porque normalmente están a otro nivel y no están preparados, o sea, no conocen estos temas, pero sí que nosotros, vosotros, universitarios, cuando estéis en el día a día, tenéis que saberlo, tenéis que conocerlo y hay que preverlo. O sea, hay legislaciones dentro de la Consejería de Sanidad y dentro del Ministerio de Sanidad donde se dice que tienes que guardar la información al menos durante 5 años. A mí me ha pasado en la Comunidad de Madrid, siendo directora de producción, que un juez me ha pedido información y era un caso vital de una señora que había tenido un problema 10 años después. ¿Por qué? Pues porque la legislación va con su ritmo, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes que guardar la información a ser posible y en los formatos, manteniendo los formatos de producción de forma que sean compatibles durante todo el tiempo, porque después no puedes decir que no tienes esa información porque no lo habías previsto. Al final, quien le van a cargar la responsabilidad es a la persona que está trabajando en sistemas, a la persona que está trabajando en explotación por no tener esa información. Es decir, vosotros tenéis que trabajar
con una previsión, aunque no se os, teóricamente no os lo van a exigir, pero sí que sabiéndolo tenéis que prever que todas estas cosas pasan, porque luego pasan, o sea, luego te piden la información muchos años después. Bueno, pues como os comentaba, en el año 95 se aprueba la Directiva de Protección de Datos y en el año 97, en el estudio organizativo que me encargaron desde la Dirección Técnica y que para el estudio organizativo introdujimos también los ficheros manuales estructurados. ¿Por qué? Porque en el año 97, cuando me lo encargan a mí, ya se había aprobado la Directiva Europea en el año 95. No estaba en la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero la Ley Orgánica había que modificarla porque así lo exigía la Directiva Europea, y en la Directiva Europea sí que estaban incluidos los ficheros manuales estructurados. Esto era el año 97, o sea, si veis el desarrollo reglamentario, después se modifica la ley de la administración, la Ley Orgánica de Protección de Datos en el año 99, el desarrollo reglamentario es del año 99, del año 2007, de diciembre del año 2007, fijaron los plazos, o sea, a los que se va el legislador teniendo obligación de hacerlo desde el año 95. Entre el año 95 y el año 2007 no se incluyen como obligatorios los ficheros manuales estructurados. Nosotros en la Comunidad de Madrid, como partimos en el año 97 de lo que había en el año 2005, en lo que había en el año 1995, nos adelantamos en 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros desde el año 97 ya habíamos introducido los ficheros manuales, en todos los ficheros de la Comunidad de Madrid se está trabajando ya con los ficheros manuales 10 años antes que en el resto del país, porque no obligatorio, la gente sabía que sí que iba a estar, pero bueno, pues tú vas dedicando tus necesidades presupuestarias a lo que tienes en el día a día y sin la previsión esta de 10 años más tarde. Solo la experiencia que teníamos nosotros, precisamente por nuestra experiencia en administración de sistemas y por nuestra experiencia en la informatización de la Comunidad de Madrid, previmos este tema. Lo podían haber previsto también en el Estado, pero no lo hicieron. Nosotros sí lo hicimos porque, por ejemplo, las historias clínicas del Gregorio Marañón, si se pusieran en fila, llegarían hasta Bruselas. O sea, es el hospital mayor de Europa, hay infinidad de datos allí de personas prácticamente de los últimos, pues os puedo decir, desde el año 74. También en el psiquiátrico, en los hospitales psiquiátricos, es decir, hay muchísima información que es vital y que hay que conservar. Es decir, no te puedes atener a lo que dice la legislación estatal de sanidad, que dice que lo mantengas durante 5 años y además a partir del año 2002. O sea, y toda la información que había antes, y si alguien necesita toda esa información, que son enfermos, ¿qué pasa? O sea, todo eso lo tenéis que ver vosotros como administradores de sistemas, o sea, intentar que en un futuro vuestra preocupación sean los datos que son identificados y que son identificables y que además son datos de carácter personal. ¿Por qué? Porque lo puede necesitar una persona que en un momento dado tenga un problema familiar y ahí estén los datos de la familia que puedan valer para salvar una vida. Entonces, en la Comunidad de Madrid, la ley del año 95 la modificamos en el año 97 para incluir los ficheros manuales, precisamente por todas las historias clínicas y por todas las historias sociales, que también son importantísimos. Niños adoptados desde que era inclusa, es decir, desde que era diputación, niños adoptados, gente con problemas de todo tipo, de drogadicción, etcétera, y teníamos que mantener, nos sentíamos en la obligación de mantener toda esa información y de mantenerla custodiada además, y de mantenerla de forma que no estuviera en los pasillos, que no estuvieran como están los legajos en la administración de justicia, en los pasillos y en los cuartos de baño, sino que estuvieran de una forma organizada y de una forma protegida, como iba a exigir 10 años después, desgraciadamente 10 años después, el desarrollo reglamentario de la ley orgánica. Bueno, pues al ser una agencia de nueva creación pudimos hacer esto, pudimos ir previendo las necesidades que iba a haber presupuestarias, convenciendo a las Secretarías Generales Técnicas. Las Secretarías Generales Técnicas son las responsables de preparar los presupuestos en cada una de las consejerías de la Comunidad de Madrid. Yo os voy a contar mi experiencia, es por lo que me pidió Jorge que viniera. ¿Cómo lo hicimos? Pues vosotros tenéis que tener previsto que van a tener necesidad de dinero, porque si no, cuando
parece una bobada, pero al final es el técnico de sistemas quien les dice: mira, tú vas a tener que tener esta información bajo llave, porque son las historias clínicas, las historias sociales, las historias de personas maltratadas, etcétera, etcétera, y la tenéis que tener bajo llave, las historias sindicales, por ejemplo, y los problemas laborales, etcétera, etcétera, y los tenéis que tener bajo llave, y si no tenéis los armarios y no tenéis presupuesto previo preparado, pues no vais a poder hacerlo. Bueno, pues estos temas los previmos nosotros con nuestra experiencia de este sistema, porque mi experiencia es una experiencia en sistemas, en lógica matemática y después en administración de sistemas, que es donde he trabajado toda mi vida. Convencerles de que prepararan en el presupuesto, que dejaran partidas presupuestarias para una cosa que es una chorrada, que puede parecer una chorrada, pero es que en vez de comprar los armarios sin llave, que los compraran con cerradura para poder guardar la información. En esto que empezamos en el año 97, como os digo, al aprobarse el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica para todo el Estado en el año, a finales del año 2007, y dar un margen para adaptación de todos los ficheros, pues están prácticamente empezando ahora. Cuando nosotros empezamos en esta época en la Comunidad de Madrid, pero en Alemania empezaron en el año 1970. Entonces, de acuerdo con el Consejo de Protección de Datos, bueno, pues llegamos al acuerdo de que en la comunidad arrancábamos de esta forma, no nos metíamos en los artículos de la ley que eran inconstitucionales, empezábamos a trabajar para empezar a guardar las historias clínicas y las historias sociales de forma que estuvieran custodiadas y que hubiera presupuesto además para hacerlo en el año 97, y tuvimos el compromiso de modificar nuestra ley, la ley de la Comunidad de Madrid, cuando se modificara la ley estatal de protección de datos. Es lo que pasa, que nos dio tiempo a pactar, de acuerdo con la Agencia de Protección de Datos y con el Ministerio de Justicia, todas las competencias que iban a poder tener en la materia de protección de datos las comunidades autónomas, para que ninguna otra tuviera problemas como podíamos haber tenido nosotros, o sea que no fuimos, porque desde el principio nos pusimos de acuerdo. Y en el año 2001 se modifica la ley de la Comunidad de Madrid, de forma que están todas las competencias ya de acuerdo con la segunda ley orgánica de protección de datos, que es la del año 99, y de acuerdo con la directiva europea del año 2005. ¿Y qué es lo que pactamos? Pues pactamos que la responsabilidad de los ficheros de la administración local, es decir, de los ayuntamientos, de todas las universidades públicas que hubiera en el ámbito territorial, de los ficheros públicos de las universidades privadas, porque los alumnos, en cualquier caso, los historiales clínicos, la competencia es o bien del Ministerio de Educación hasta el año 2001 y de las comunidades autónomas, de las consejerías de educación a partir del año 2002, pues todos los ficheros de las administraciones públicas que fueran ficheros públicos, o de las universidades privadas que fueran ficheros públicos, de los colegios profesionales, del Colegio de Caminos, de ingenieros de telecomunicación, de ingenieros industriales, de peritos, etcétera, y las cámaras de comercio, los ficheros de las cámaras de comercio fueran competencia de las comunidades autónomas. Esto lo hicimos porque teníamos muchísimos ficheros y muchísimas competencias, y todo esto antes era competencia de la Agencia Española de Protección de Datos. No lo habían previsto en el año 1992, no habían previsto que las comunidades autónomas tuvieran o fueran a tener estas competencias que se fueron asumiendo con el tiempo las comunidades autónomas. Si vosotros vais a trabajar en la empresa privada, como trabajé yo 12 años, seguramente estaréis haciendo contratos de outsourcing donde estéis subcontratados en la administración pública, en muchos casos, como lo estuve yo cuando trabajaba en Esperviluta, estuve mucho tiempo en la Seguridad Social, después estuve en Petrol, estuve en banca, en Bankinter, en Banesto, en varias cajas, etcétera, pero también seguramente tendréis que trabajar o bien en la universidad y tendréis que custodiar ficheros y tendréis que prever todas estas medidas y gestionar las identidades respetando la privacidad, o bien estaréis subcontratados en empresas privadas, en empresas públicas, y tendréis que tenerlo en cuenta, porque los responsables de los ficheros muchas veces no sabrán todas estas cosas y será responsabilidad vuestra, y haréis un trabajo muchísimo mejor si lo vais a hacer. Bueno, pues empezamos a estudiar toda la documentación de la historia clínica, de la historia social, como os he comentado, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer
proyectos para formar a los formadores. O sea, vosotros en un momento dado seréis formadores, si tenéis esa vocación, pero no solamente en las universidades, sino que a lo mejor sois formadores en formación profesional. Entonces, en el año 97, la Comunidad de Madrid empezó asumiendo primero la formación profesional, o sea, dentro del Ministerio de Educación fueron pasando a la Consejería de Educación primero la formación profesional, después las universidades públicas y por fin los colegios públicos, con todos los datos de los niños, donde está toda nuestra información, desde que éramos pequeños. Toda esa información tenéis que saber que está custodiada en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Los que hayáis estudiado en la Comunidad de Madrid, la información de las notas, del expediente académico, etcétera, está custodiado en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esta información a lo mejor no se conoce, o sea, pero fijaros la cantidad de educación, la cantidad de información que hay que custodiar para que en un momento dado tú tengas tu privacidad y no te metan el dedo en el ojo si tú no quieres que esa información se divulgue o si esa información no interesa por un momento dado. Entonces, en el año 97 empezamos a preparar la formación de los formadores de formación profesional, del ciclo de formación profesional, porque era la competencia que tenía la comunidad en ese momento. Entonces, nos presentamos a un proyecto europeo, al programa europeo de Leonardo da Vinci, y el proyecto lo hicimos con la Universidad de Padua, la Universidad de Juan Carlos, una universidad finlandesa de Derecho Informático, la Universidad de Lapland. Yo ya había empezado el doctorado en la Facultad de Derecho. Sabéis que ahora mismo se puede hacer en otra facultad diferente y en otra materia, no hace falta hacerlo. Como en mi caso, yo estudié matemáticas, pues puedes hacer el doctorado en otra carrera universitaria, y yo lo hice en Derecho y Sociedad en la Universidad Complutense. Entonces llegamos a un acuerdo también con la Universidad Finlandesa, la Universidad de Lapland, que está en Rovaniemi, prácticamente en el polo. Hay una facultad de Derecho Informático importantísima. Yo estuve allí en una ocasión, había personas españolas allí becarias, o sea, es un sitio impresionante. Si vosotros, que muchos conseguiréis becas o os interesarán becas, si os interesa el derecho informático, aunque sea uno, es una universidad maravillosa, la Universidad de Lapland, con una gente absolutamente súper agradable. O sea, la universidad firmó un convenio, la Universidad de Zaragoza tiene un convenio firmado con ellos, el decano de esta universidad es una persona con una calidad humana impresionante. Y firmamos otro acuerdo también dentro del mismo proyecto con la Facultad de Dirección y Tecnologías de Hradec Králové de la República Checa. En aquel momento la República Checa no estaba todavía en la Unión Europea, los proyectos de la Unión Europea primaban que se fuera aproximando estados que todavía no formaban parte de la Unión Europea, y el compromiso con la República Checa mío posterior fue de un acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos, y les estuve dando formación a la agencia checa, a la futura Agencia Checa de Protección de Datos en materia de seguridad informática. Es decir, la Agencia Española de Protección de Datos, primero a la República Checa y después a Polonia, lo he hecho posteriormente también con Polonia. Tuve un acuerdo dentro de la Unión Europea para formarles en materia de protección de datos. Bueno, pues hemos ido diversas personas por allí para darles esta formación. En mi caso concreto fue en el desarrollo reglamentario en la parte de seguridad informática. Hemos colaborado con ellos en el año 97-98 en este proyecto que habíamos preparado. El proyecto lo defendió en Bruselas. Bueno, pues la Dirección General de Educación nos lo dieron con un excelente, y lo presentamos además en las reuniones de las agencias de protección de datos en una mesa de pedagogía. Es decir, las leyes de protección de datos empezaron todas como leyes sancionadoras, menos la de la Agencia de la Comunidad de Madrid, donde empezamos por la parte preventiva, la parte formativa, y en el año 2001, o sea, fijaros, desde el año 1992, que es la primera ley orgánica española, la Directiva Europea era el año 95, en el año 2001 las agencias de protección de datos, en su reunión de comisionados, que va a ser ahora en el mes de noviembre, la 31, y luego os hablaré un poquito de ello, ya habían formado una mesa de pedagogía. Es decir, ya se habían dado cuenta que a base de sartenazos la cosa no funcionaba, y que había que prever
y que había que formar a la gente porque si no esto era imposible. O sea, os reiréis, pero es así. O sea, en el año 2001 ya había formada una mesa de pedagogía, es decir, estaban arrancando pues como lo habíamos hecho nosotros, porque yo creo que es la única forma lógica de hacerlo. Entonces, bueno, pues nos acompañó también en este proyecto la Agencia de Protección de Datos de Berlín y la formación se dio en la Comunidad de Madrid en el año, después de pasar el filtro de la Dirección General de Calidad de los Servicios, la Administración te interesa cuando estás trabajando con ella involucrar a todos los agentes. En la Comunidad de Madrid era la Dirección General de Calidad de los Servicios y quienes implantaban las medidas de seguridad era la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, ICM, que es de donde yo venía y a donde he vuelto porque es donde me reincorporé después de trabajar en la Agencia de Protección de Datos. Y también incluimos toda la formación en la web, en la página web de la agencia, que era la página web de la Administración de la Comunidad de Madrid y que habíamos dado de alta pues, en mi etapa como directora técnica del año 96. Bueno, pues cuando asumimos después la Consejería de Educación, asumió los colegios infantiles. Es decir, yo había empezado a firmar convenios con todas las universidades, había empezado a hacer los proyectos para preparar a los formadores en formación profesional, empecé a firmar convenios con las universidades, con la Universidad Carlos III, Arturo Ribagorza, que también forma parte del consejo del subcomité 27, junto con Jorge y conmigo, y además la Universidad Carlos III ahora mismo tiene la secretaría del subcomité 27, del subcomité de normalización de ISO, y estaba conmigo en el Consejo de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y entonces lógicamente firmé con ellos un convenio de colaboración, firmé otro convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, con la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, etcétera, etcétera. Empecé a firmar convenios con las universidades para formar a los profesores universitarios. O sea, primero preparamos la formación de los profesores de formación profesional, después las de los profesores universitarios. Empezaron a crear asignaturas de seguridad, ya había, pero empezaron a crear asignaturas de auditoría informática y en unos años, bueno, pues fijaros lo que hay, o sea, hay másters, hay una inquietud en todas las universidades, no la había en aquel momento, en el año 97, cuando arrancamos la Agencia de la Comunidad de Madrid. Había esporádicamente inquietudes en algunas universidades, pero en este momento está totalmente extendida por todas las universidades porque el segundo director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Antonio Troncoso, ha seguido con el mismo espíritu con que arrancamos en el año 97, es decir, ha seguido haciendo jornadas específicas. En mi etapa hicimos 5 jornadas de protección de datos, ha seguido firmando convenios con universidades, ha seguido viendo que la prevención y la formación es lo más importante para que todo el mundo sepa cómo tiene que implantar estos temas y cómo tiene que hacerlo. Entonces en el año 2001 pues nos pasaron la friolera de 1.200 colegios a la Comunidad de Madrid, de 1.200 colegios públicos, que para que os deis cuenta no tenían declarado ni un solo fichero. O sea, en el año 2001, siendo obligatorio desde el año 1993, no tenían declarado ni un solo fichero en 1.200 colegios públicos. ¿Por qué? Pues porque la Agencia Española de Protección de Datos es imposible que llegue a todas partes y estas competencias en este momento son de las consejerías de educación de las comunidades autónomas. De ahí que sea tan importante que las comunidades autónomas tengan una agencia de protección de datos para que impulse todos estos temas. La agencia española, aunque se volcó mucho con la administración, se volcó muchísimo más con los ficheros privados y con todas las sanciones, con todas las inspecciones y con todas las denuncias que había en los ficheros privados. No podía llegar a todos los sitios porque imposible presupuestariamente de poder hacerlo. Mientras que nosotros, las comunidades autónomas, desde el principio, porque lo hicimos así en la Comunidad de Madrid, bueno, pues porque me apoyaron en ese sentido cuando lo propuse, podían no haberlo hecho, y yo no lo habría aceptado, por cierto, pero me apoyaron en ese sentido y lo pudimos hacer de esta forma. 1.200 colegios públicos que en el año 2001, siendo obligatorio desde el año 93, no tenían declarado ni un solo fichero, no sabían lo que era una medida de seguridad
y como mínimo todos los colegios tienen un fichero, que es el fichero de alumnos, y otro fichero que es el fichero de profesores. O sea, esto es de lógica de Japón, no hace falta estudiar matemáticas, como hice yo en su momento. Todos los colegios tienen un fichero de alumnos y un fichero de profesores, tienen un fichero de proveedores, y lo tienen desde el año grande, es decir, desde el año 74 en que yo empecé a trabajar ya estaban todos estos ficheros. O eran ficheros manuales, o todo el mundo tenía su hoja Excel, o todo el mundo tenía un ficherito en su PC, porque ya estaban los ficheros en PC. Bueno, con respecto a los ayuntamientos, pues en el año 98, y este fue el artículo que era inconstitucional, porque la ley orgánica, la ley nuestra, perdón, no la ley orgánica, la ley de la Comunidad de Madrid del año 95 invadía competencias de la Agencia Española, porque había previsto en la ley que fuera responsable de los ficheros de los ayuntamientos cuando no estaba haciendo la ley orgánica. Sí lo pactamos para la modificación del año 91, pero no estaba en la ley nuestra del año, no estaba en la ley orgánica previsto del año 92. Pero ¿qué es lo que hicimos? De acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos, vale, tú te encargas de las sanciones, tú te encargas de las denuncias, yo me encargo de la formación. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid era responsable de la formación en la administración local y de la formación de la protección ciudadana. Entonces, pues nosotros nos dedicamos, llegamos al acuerdo con la Agencia Nacional, que nosotros formábamos a través de estas direcciones generales, puesto que eso sí que era competencia de la Comunidad de Madrid, formábamos a los ayuntamientos y los formábamos muy específicamente en el padrón municipal en dos temas muy importantes, como son el padrón municipal y como son los cuerpos de policía local. Yo había formado parte de varios proyectos de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que se hizo en el año 1990, y formé parte del equipo técnico organizativo que la preparó, y sabía toda la información que había porque me había pasado por 40 y tantos ayuntamientos para poder asesorar a la Dirección General de Protección Ciudadana. Pues los cuerpos de policía local tienen información, y los ayuntamientos, de todos los ciudadanos de cada uno de los ayuntamientos. Desde el padrón de habitantes, donde está toda la información, a el padrón de vehículos, donde tienen toda la información de cuándo tú compras un vehículo, cuándo lo vendes, si has pagado el impuesto de matriculación del coche, si has pagado el impuesto de circulación, etcétera, etcétera. Y tienen toda la información de todas las personas. Si tú vives en un piso de 50 metros o de 100 metros, si has pagado la hipoteca o no la has pagado, porque estás pagando todos los impuestos. Los ayuntamientos, los ficheros de los ayuntamientos, en los ficheros de los ayuntamientos está toda nuestra vida como ciudadanos, y creedme, porque es así. Podéis entrar en el registro de ficheros de la Agencia Española de Protección de Datos. El registro de ficheros es público y en este momento está en la web. Está en la web de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. En este momento hay Agencia Catalana de Protección de Datos, Agencia Vasca de Protección de Datos. Podéis imaginaros toda la información que hay en todos esos ficheros. En la Comunidad de Madrid está la misma información que está en todos los ayuntamientos en el País Vasco, con toda la información sobre matrículas, etcétera, etcétera, con los problemas que, con poco de suerte, han pasado a la historia de terrorismo. Dios quiera que pasen a la historia de terrorismo. Es decir, todas las personas en los ayuntamientos que tengan acceso a esta información están teniendo acceso a toda la información de todos los ciudadanos. Y ahí que tantos ciudadanos como 200.000 hayan salido del País Vasco para no estar allí empadronados y para que no tengan su información. Pues esto me parece una bobada, es muy importante porque toda esta información está en todos los ficheros y tenemos que tener muchísimo cuidado, tenemos que saber que esa información la tenemos que proteger, tenemos que saber que esa información no es nuestra. Cuanto más protegida esté, no salga una persona que no tenga derecho a estar accediendo a esa información y luego vaya por detrás y te pegue un tiro, o le pegue un tiro al vecino al lado porque tú no hayas protegido esta información. Será responsabilidad nuestra el que esta información esté protegida, porque detrás de la gestión de identidades está la privacidad de cada una de las personas. Entonces, entre el año 99 y el año 2000, pues dimos formación a todos los cuerpos de policía local de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid no solamente está el Ayuntamiento de Madrid, son 178 ayuntamientos, algunos están
tan grandes como el de Alcobendas o el de Leganés o el de Móstoles, muchos de ellos mayores que una provincia española como puede ser Soria, como puede ser Teruel. Claro, la Comunidad de Madrid tiene ayuntamientos muy grandes, es uniprovincial, pero tiene ayuntamientos muy grandes. Y no solamente en cómo podían acceder al padrón, sino cómo podían poner las medidas de seguridad para que esa información estuviera protegida y cómo tenían que excluir los documentos de seguridad que eran obligatorios y que son obligatorios. Desde el año 1997, desde el primer desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es obligatorio tener unos documentos de seguridad, los podéis coger de la Agencia de Protección de Datos de la web. Nosotros los colgamos en el año 97 y la Agencia Nacional los ha colgado en el 2002, 2003. Podéis cogerlos de cualquiera de ellos. Los documentos de seguridad son obligatorios y es donde tienes que poner toda la información relativa a los ficheros y a qué medidas estás poniendo. Entonces, yo creo que la creación de estas consultorías de apoyo que les dimos a toda la administración ha servido para que sea una administración menos sancionada, porque una administración, o sea, no hay realmente intencionalidad de incumplir. Yo llevo muchos años trabajando, bueno, pues desde que me pasé de la empresa privada a la administración y anteriormente ya les había dado apoyo para que se informatizara. No hay intención normalmente de infringir la ley, sino un desconocimiento tremendo. O sea, los funcionarios ahora mismo se les forma, está en el plan de formación de los funcionarios, antes no lo estaba, en el año 97 no estaba, independientemente de que la ley orgánica fuera del año 92 o que la Comunidad de Madrid tuviera ley desde el año 95. En el año 97 no estaba en el plan de funcionarios ni de empleados públicos de la Comunidad de Madrid. La formación está desde el año 99, lo metimos así por un acuerdo con Función Pública. No se les ocurre que haya una ley y que los funcionarios, si la quieren cumplir, les tengas que formar. O sea, son cosas que no se les pasa por la cabeza la importancia que tiene la informática, la importancia que tiene el que tú recojas toda esa información en archivos y que toda esa información se pueda filtrar, porque la gente no tiene intencionalidad de filtrarla y no tiene intencionalidad de que se divulgue. ¿Y qué es lo que es muy importante? Pues es muy importante que la gente lo conozca para que no incumpla. Cuando hay intencionalidad, ya sabéis que existen los delitos informáticos del Código Penal, y eso sí que es sancionable con cárcel, eso sí que es sancionable monetariamente, y eso sí que una persona puede perder la condición de funcionario. Ya los hay, en la seguridad social hay gente que ha pasado a la cárcel, que está en la cárcel y que además es sentencia ya firme y que ha perdido la condición de funcionario por vender grandes bases de datos de la seguridad social. Es decir, la ley de protección de datos es una ley contencioso administrativa, es decir, aquí te pueden poner una sanción grave, menos grave, leve, dependiendo de la sanción si ha habido una filtración. Si sois trabajadores, os caerá a vosotros o le caerá al director general correspondiente o a quien sea, pero si filtráis esa información, la vendéis de forma intencionada, lo que os puede pasar, si vosotros sois responsables y sois los que lo estáis haciendo, es que os afecte el Código Penal y los delitos informáticos del Código Penal. A mi vuelta lo que volví fue a la Consejería de Sanidad, es decir, no volví a ICM, a la Agencia Informática, volví a la Agencia Informática, pero para colaborar con la Consejería de Sanidad, puesto que lo había hecho con las leyes de ordenación farmacéutica y de ordenación sanitaria, ¿no? Para que supieran cómo tenían que tratar toda la información y todos los datos. Cuando pasaron las competencias de sanidad a la Comunidad de Madrid en el año 2002, pasaron también la farmacia. El Ministerio de Farmacia no había hecho ningún desarrollo, con lo cual yo no tenía ninguna incompatibilidad y podía incorporarme a estos proyectos, y lo que hemos hecho durante estos años ha sido digitalizar toda la información de las recetas médicas. Esa información está digitalizada de forma no identificable. Es muy importante que vosotros, cuando estéis en un futuro en los proyectos, distingáis, sepáis separar la información cuando no es imprescindible que sea identificable. Hemos separado la información identificable de las recetas, y en este momento lo que tenemos es una gran base de datos, un data warehouse que hicimos nuevo en el año 2002, a partir del año 2002, que es una joya para estudios epidemiológicos. Ahí está muchísima información, 7 millones de recetas al año, desde el año 2003 que empezamos a digitalizar la información,
con información no identificable si esa información no se cruza con la tarjeta sanitaria. Por tanto, información no identificable, pero que es una joya para estudios epidemiológicos. Otra información que es muy importante y que se está dando continuamente es la videovigilancia, que también lo estaréis viendo muchísimo en prensa y en todas partes. O sea, como esto, que es con mi consentimiento, bueno, pues se están grabando las imágenes, se graban las voces. Bien, pues sobre la videovigilancia y las videocámaras hay dos instrucciones, una de la Agencia Española de Protección de Datos y otra de la Comunidad de Madrid, que podéis ver en las webs de las agencias, donde podéis ver cómo hay que hacerlo, porque si tú grabas la información tienes que declararlo como un fichero en la Agencia de Protección de Datos y si estás accediendo a esta información. Entonces en la documentación pues os he puesto un poquito de esta información para que sepáis que en este momento, bueno, pues tú lo puedes subcontratar, entonces las empresas subcontratadas serían encargadas del tratamiento, mientras que tú serías responsable del fichero. Como hay herramientas de gestión, de control y monitorización, con lo cual pues tú tienes que hacer contratos a estas empresas que están accediendo, que te están ayudando a gestionar esta información, explicándolas que esta información es confidencial, que no la pueden filtrar, que no se puede divulgar, que no puede venderla para que roben a una casa que por ejemplo ha subcontratado, que tú tengas la vigilancia, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer los contratos con estas empresas que se dedican a ello mediante franjas horarias, simplemente que vean las imágenes, o te pueden estar grabando desde lo que estás tecleando a cualquier tema, ¿no? Entonces es muy importante que se pongan claves de acceso, que se pongan, algunas de ellas lo hacen o bien mediante clave, o bien mediante PIN, o bien mediante huella, para que tengas más posibilidades, más impedimentos para que puedan acceder a toda la información confidencial, porque será información confidencial que estés grabando. Entonces la información, como la grabación es digital, pues en cualquier momento se puede acceder a ella. Es muy importante que toda esta información, que a lo mejor parece que no son datos identificados o identificables, se proteja, porque realmente estás gestionando muchas identidades que probablemente no sea la tuya cuando lo hagas. Algunas son de muy buena calidad de la imagen y se está haciendo mediante protocolos, todo tipo de protocolos en este momento. Esto independientemente de redes grandes que hay de control, como es por ejemplo la red de Kelon, que tienen, que lo habéis visto en algunas películas, el gobierno americano o Inglaterra, que tiene una red de grabación de ecos de todas las transmisiones que se producen por la red de internet, etcétera, etcétera, por la videovigilancia, etcétera. Ha habido una película hace poco donde se veía todo este tema y en real la Unión Europea les iba a sancionar un poquito antes de que pasara el tema de las Torres Gemelas, porque estaban cogiendo información para espionaje industrial, no solamente para defensa. El desarrollo reglamentario ahora mismo de la Ley Orgánica de Protección de Datos es el Real Decreto 1720, se aprobó el 21 de diciembre del año 2007 y es el que está vigente, es decir, sustituye al que había en el año 97. Basándose en ello, la Agencia Española de Protección de Datos y la Agencia de la Comunidad de Madrid han dictado varias instrucciones de cómo se tiene que proceder en materia de protección de datos. Los podéis ver en la web. La web de la Agencia Española de Protección de Datos, lo he puesto por ahí en algún sitio de la documentación, es agpd.es. La de la Comunidad de Madrid podéis hacer a través de la web de la Comunidad de Madrid, madrid.org. ¿Qué es lo que pasa con las agencias de protección de datos? Las agencias de protección de datos, estaba buscando dónde estaba la web, está aquí en agpd.es, lo podéis ver ahora. Las agencias de protección de datos, según la directiva del año 95, el artículo 29 de esta directiva de protección de datos, se reúnen periódicamente
en reuniones que se conocen como de autoridades de control. En el año 2007 se celebró una de estas reuniones plenarias donde se decidió, por ejemplo, cómo había que definir los datos para que se protegieran con nuevas tecnologías, como era la radiofrecuencia, el RFID, que tú te puedes ir con una etiqueta y te están haciendo el seguimiento hasta tu casa y de toda tu vida personal, o bien de las cajas de recetas o de lo que sea. O sea que las agencias de protección de datos, porque lo sepáis, se reúnen todos los años en varias reuniones, pero todos los años tienen una reunión plenaria donde toman decisiones que son muy importantes, que van a poner donde van a poner todas ellas el énfasis a nivel internacional en todos los proyectos de los respectivos países. Entonces, con respecto al RFID, hubo una en el año 97, hubo otra en el año 2007 también, donde dictaron una opinión sobre lo que entienden todas por datos de carácter personal, que te lo pasaré porque lo he encontrado después y te lo pasaré porque lo tengo informatizado. En su reunión número 29, que se celebró en Montreal, se adoptó una resolución que es muy importante relativa a la elaboración de normas internacionales, de estándares internacionales. Para que vayáis viendo los plazos. Esto se adopta en el año septiembre del año 2007. En la reunión número 30, que fue el año pasado, la Agencia de Protección de Datos Española y la Suiza hicieron una propuesta conjunta de que iban a dictar instrucciones de cómo querían, porque es voluntario, o sea, no es obligatorio, cómo querían o qué tenían que contemplar los estándares internacionales sobre privacidad y protección de datos. Esto es importantísimo porque estamos muchos países comprometidos en la estandarización, prácticamente es a nivel mundial, como os voy a contar ahora, y las agencias de protección de datos han tomado conciencia de este tema, y en la reunión número 30, que fue el año pasado, hicieron una propuesta conjunta a España y Suiza para preparar un documento que se está estudiando en este momento. Se va a ver en la reunión número 31 en el mes de diciembre, en el mes de noviembre en Madrid, sobre lo que consideran que van a tener que tener en cuenta todos los estándares internacionales en cuanto a gestión de identidades y privacidad. Si entráis en la web de la agencia, en agpd.es, hay una parte que es pública y otra que es privada. Es decir, dentro de esta reunión internacional que va a haber en Madrid en el mes de noviembre, en la primera semana de noviembre, podéis asistir de forma gratuita a la parte que es abierta. Va a ser sumamente interesante. O sea, si queréis, si os interesa el tema, va a ser sumamente interesante, y es en la primera semana de noviembre y ya os podéis apuntar. Está en la web de la agencia, viene el formulario para apuntarse. Es voluntario, es gratuito y, como os digo, va a ser en la primera semana de noviembre. Y es importantísimo porque todas las agencias de protección de datos, es decir, los comisionados de protección de datos a nivel mundial, van a sugerir, van a sacar un documento en el que estamos colaborando, y estoy colaborando también con ellos, pues muchos expertos a nivel internacional, en lo que se va a pedir que esté incluido en todos los estándares donde haya referencias a la gestión de identidades o a la privacidad. Entonces, bueno, las medidas de seguridad, el desarrollo reglamentario de una ley es obligatorio, con lo cual tú no te lo puedes saltar. Pero para aproximarse a estas medidas de seguridad hacemos normas, unas veces son nacionales. En España es AENOR la competente en la materia y serían normas nacionales, normas UNE, una norma española. De estas hacemos muchas en el subcomité 27 en el que colaboramos nosotros. Os sonará a lo mejor mucho más las normas que hizo Alemania, DIN, el organismo de normalización alemán es DIN. Os sonará el papel DIN A4, el papel DIN A3. Cuando se estandarizó el papel DIN A4 y DIN A3, prácticamente desapareció el folio, el tamaño folio, que si os acordáis era el que usábamos durante mucho tiempo. Me parece una bobada, pero al estandarizar el papel, el tamaño de papel, que lo hicieron en el organismo de normalización alemán, en DIN,
se normalizaron todas las impresoras y todos los formatos de impresión de todas las empresas a nivel mundial. Esto ha abaratado los costes muchísimo y ha hecho que sean compatibles las impresiones y los formatos de impresión a nivel mundial. O sea, los estándares son muy importantes porque se llegan a acuerdos que después abaratan muchísimo los costes. Otro acuerdo que hubo importantísimo fue por ANSI, que es el organismo de normalización americano, en los años 82-83, no sé si recordarás, cuando se llegó al acuerdo de que el 003 iba a ser el fin de texto. Esto trabajaba yo en Univac y me acuerdo que fue importantísimo. Fue cuando todos los protocolos, o sea, con este acuerdo que hubo fetadas, claro, porque para su protocolo de SNA 3270 era una cosa, para el Univac era otra, para el digital, etcétera, HP era otro. Bueno, pues el llegar a un acuerdo tan simple como que para todas las empresas, todos los desarrolladores, el 003 fuera el fin de texto, es lo que ha permitido posteriormente la interoperabilidad. Es decir, los estándares y el acuerdo a nivel internacional de la industria y de todas las organizaciones que colaboran, cediendo todas, porque claro, ahí tuvo que ceder Fujitsu por su lado, IBM por el suyo, etcétera, etcétera, Microsoft por el suyo. No existía Microsoft, con lo cual hubo menos problemas, pero en este momento sí hay que llegar a acuerdos con Microsoft porque tiene un mercado importantísimo. Pues ha permitido la interoperabilidad, es decir, en este momento tenemos las impresiones normalizadas, tenemos la interoperabilidad encaminada, los acuerdos de los protocolos de comunicaciones. En España, con respecto a la certificación y acreditación, en los esquemas de certificación de seguridad hay una organización que se llama ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación, que es la que acredita a los laboratorios que después van a certificar que los estándares se cumplen. Entonces, ENAC es la Entidad Nacional de Acreditación. Os pongo todas estas cosas, os las he puesto todas en el mismo documento para que os suenen, porque en un momento dado os pueden sonar todas estas siglas. Entonces, de acuerdo con las evaluaciones estas de conformidad, con respecto a las normas ISO, de las que os voy a hablar ahora un poco, del subcomité 27, etcétera, etcétera, ENAC es quien acredita a los laboratorios de ensayo, que a su vez van a certificar a las empresas que cumplen unas normas ISO, como pueden ser las normas 27.000 de la gestión de la seguridad, la futura norma en la que estoy involucrada de gestión de identidades y privacidad, que en este momento se está pactando a nivel internacional, o los criterios comunes de seguridad, el Common Criteria, que existe, por ejemplo, Defensa para todos sus productos, para que cumplan todas las medidas de seguridad, pues para que no tengan agujeros de seguridad y no se cuelen en los sistemas de información. Entonces, con respecto a la normalización y certificación, como os decía, en Alemania el organismo de normalización es DIN, en Estados Unidos es ANSI, en España es AENOR. Es la entidad española, que es una entidad privada, que tiene esta competencia desde que en el año 95 así lo decretó el Ministerio de Industria. Fue a la organización que le dio esta competencia por Real Decreto en el año 1995. Entonces, hubo una reunión muy importante en mayo del año 2006 que se celebró en Madrid. En Madrid ha habido dos reuniones del subcomité 27 de ISO, que es el que se dedica a la seguridad informática. Una fue en el año 99, donde se aprobó una norma, una propuesta española que había desarrollado Pepe Mañas, el profesor que iba a venir hoy a daros la clase y que al final no ha podido, sobre el time stamping, que a lo mejor os suena, el sellado de tiempos tan importante en la firma electrónica. Y en el año 2006 se aprobó que hubiera un grupo específico de trabajo dedicado a la gestión de identidades y las tecnologías que ayudaran a preservar la privacidad. Desde entonces estamos trabajando en ello
Yo coordino aquí en el subcomité 27 español, aparte de presidir el subcomité 27, coordino este grupo de trabajo porque me interesaba mucho por todo el tema, por mi trayectoria personal, ¿no?, y profesional en la protección de los datos de carácter personal y de las identidades, y además junto con Bélgica somos responsables de la edición de la futura norma de gestión de identidades y de privacidad. Hemos tenido una reunión hace poco, bueno, la semana pasada en Pekín, donde hemos tenido el honor de que otro compañero nuestro, que es Miguel Bañón, que a lo mejor os suena, haya salido elegido como coordinador internacional de las normas de un grupo de trabajo que es donde se trabaja todo el Common Criterio de seguridad. El Common Criterio, los criterios comunes de seguridad, fijaros, a nivel de ISO, a nivel mundial. Es decir, un español va a presidir a nivel mundial este grupo de trabajo donde se están haciendo normas ISO de criterios comunes de evaluación de la seguridad. Pepe Mañas coordina otra de las normas relacionada con la firma electrónica y con toda la gestión de riesgos. Paloma Llaneza es otra de las coordinadoras españolas de otro de los grupos de trabajo y ha conseguido que se apruebe a nivel internacional otra norma que es la de medición, la de métricas de la gestión de la seguridad. Esta norma española también ha salido adelante la semana pasada en la reunión de Pekín, y la de gestión de identidades y privacidad ha pasado al siguiente estadio, ya está en formato CD, donde ya hemos pasado todos los primeros controles para que sea una futura norma ISO, es decir, ya no se echa para atrás, sino que la norma sigue adelante. Entonces, el subcomité 27 es uno de los, forma parte dentro del comité técnico de tecnologías de la información, que es el comité 71, el subcomité 27 es uno de ellos, que es el de técnicas de seguridad, y hay otros más. Está el subcomité 37, que está especializado en información biométrica, por ejemplo. El comité 71 no es el único, que es el de tecnologías de la información. Hay otro, por ejemplo, que es el 139, que está especializado en tecnologías y la comunicación para la salud. Yo formo parte también de este equipo de trabajo que se ha formado el año pasado. Entonces, específicamente su comité 27 es el comité dedicado a la seguridad informática, en el que colaboramos nosotros, donde está, bueno, pues 52, en este momento 52 organizaciones, entre las que están grandes universidades, las más prestigiosas, la Politécnica de Madrid, la Carlos III, la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene un equipo muy potente también dedicado a la seguridad y a másteres de seguridad, la Universidad de Málaga, la Politécnica de Valencia, la Universidad de Juan Carlos, etc. Está la Agencia Española de Protección de Datos, nos está apoyando muchísimo, y de ahí que a nivel internacional sea la que haya propuesto que con respecto a la gestión de identidades y la privacidad los estándares internacionales cumplan una serie de medidas que van a solicitar en la reunión del mes de noviembre con los acuerdos que se adopten. Ya os digo que podéis asistir porque va a ser gratuita, y evidentemente las reuniones internas que van a tener los comisionados no se pueden entrar. Yo no puedo entrar ya no soy comisionado de protección de datos, pero sí se puede entrar a todas las reuniones que va a haber externas, donde se van a hacer estas propuestas y donde se podrá aportar incluso prioridades que tengáis o que queráis decir. Son muy abiertas. Forma parte también del subcomité 27 la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, el Centro Criptológico Nacional, la Fábrica Nacional de Modeling, ICM, el Instituto Nacional de Industria, INTECO, el Ministerio de Industria, el MAP, el INTA, etc. La banca, muchas organizaciones de banca, Caja Madrid, etc. Entonces, esta composición de subcomité 27 la dota de expertos de alto nivel que llega a acuerdos a nivel nacional y que después hacen propuestas a nivel internacional, que son las que llevamos a las reuniones internacionales y que se han pactado previamente, porque no pueden ser a lo mejor las mismas necesidades
las que tiene el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia, a lo mejor que una universidad, o que puede tener un centro de salud, o que puede tener Inteco o el Ministerio de Industria. Es decir, primero pactamos aquí en España, en su Comité Nacional, lo que se puede entender para toda la industria nacional, para la banca, para la universidad, etcétera, etcétera, para las agencias de protección de datos que están ahí. Lo que entendemos se manda a los comités internacionales y después se pactan las reuniones internacionales. Son normas que tardan en salir, o sea, no son sencillas porque hay que pactarlo, a lo mejor puede afectar a todo un sector en Inglaterra, por ejemplo, que pueda ser la banca, o en Japón o en Corea, y las reuniones pues son muy tensas hasta que se llegan a acuerdos, como os decía antes, como que el 003 es el fin de texto o cosas así similares. Es decir, hay unas que son más técnicas, otras que son más organizativas, pero en la última reunión se ha pactado ya cómo se va a medir la gestión de la seguridad, y ha sido una española precisamente, conjuntamente con una americana de ANSI, quienes han llevado adelante este proyecto. La estructura de su comité 27 es espejo del comité, de cómo está organizado su comité internacional. Estamos divididos en 5 grupos de trabajo. El primero es requisitos, directrices y servicios de seguridad, las normas 27.000 que os sonarán, de gestión de la seguridad. El segundo son mecanismos y técnicas de seguridad. Fundamentalmente se dedican a temas de criptografía. El tercero es el de criterios de evaluación de la seguridad. Desde la semana pasada tenemos un coordinador internacional, Miguel Bañón, en este grupo. El cuarto es de controles y servicios de seguridad, donde trabajamos mucho y donde está toda la parte de gestión de riesgos, ciberterrorismo, etcétera, etcétera, y donde Pepe Mañas es editor de una de las normas. Y la gestión de identidad y privacidad, donde colaboro yo junto con Bélgica como editor de la norma, de la futura norma de gestión de identidades y privacidad. El país puede en un momento dado, es decir, el grupo nacional puede en un momento dado, mediante acuerdo del grupo de trabajo correspondiente, hacer la propuesta al grupo nacional para sustituir a un editor, pues porque en un momento dado tengas otra responsabilidad o cedas esta edición. Y después se hace la propuesta, o sea, en el caso del cambio de editor, la responsabilidad es de su comité nacional, la de hacer una propuesta de una sustitución o de nuevos editores que se están pidiendo continuamente. ¿Qué es, desde mi punto de vista, el futuro? ¿Cuál es el futuro de protección de datos y por dónde va? Pues desde mi punto de vista sigue estando en la formación de los niños, de los padres, de los educadores, de los tutores. Es decir, desde todos estos organismos de normalización, de certificación, de estandarización, podemos hacer propuestas, etcétera, etcétera, pero hasta que no formemos a los niños, como se hace en seguridad vial, en un mínimo de cruzar un semáforo, mira a la izquierda y a la derecha porque te tiene que atropellar un coche, y se lo repites prácticamente desde que se ha echado a andar y va contigo de la mano, pues en protección de datos habrá que hacer una cosa parecida, porque un niño es un niño, y si tú le das un balón, da todos tus datos, los de tu familia, los de los vecinos y absolutamente todo el mundo, porque un niño es un niño, lógicamente, y lo hace, y si ya le das pues medio kilo de pipas, pues te da lo de toda la familia, lógicamente, ¿no? Entonces tendremos que formar y tendremos que seguir formando a todos los educadores, a los padres, que se está haciendo ya, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid lo está haciendo el director actual, Antonio Troncoso, con todos los padres, educadores, etcétera, para que esta formación llegue a los niños y sepan que no pueden dar sus datos, porque en un futuro les puede impedir conseguir un puesto de trabajo y les puede crear además un problema. Es decir, sus datos personales, si los ponen en Twenty o si los ponen en Facebook o lo que sea, al día de mañana pueden tener un problema, se han sabido borrachos, se han sabido no sé qué, y puede evitarles, o sea, una cosa que un niño no se da cuenta o que un chaval de 13 años no se da cuenta, pues le puede impedir encontrar un puesto de trabajo o le puede crear un problema que no se ha creado. Pues nada, muchísimas gracias. Me podéis hacer todo tipo de preguntas que queráis, estoy a vuestra disposición y no tengo ninguna prisa. Muchas gracias, Rosa. Pues tenemos un
plazo de 15 minutos, 20 minutos para hacer preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna de vosotros? Si no, entonces lo pensáis. Pues, ¿sí? ¿Hay alguna? Sí, vale. Yo tengo una sensación de, perdona que estoy haciendo dos cosas a la vez, de que a veces se exagera un poco con el tipo de protección de datos, de que los datos que no puedan ser públicos, llevando a una situación de riesgo precisamente por esa ocultación de datos. Por poner un ejemplo sencillo, el tema de las calificaciones de los alumnos. El tema de que no puede ser público el nombre del alumno y la nota. Expone más al hecho de que a lo mejor hayan aprobados indebidos, suspensos indebidos, que cuando ha sido siempre público y ese si no vino al examen porque está ahí, ¿no? El punto de protección de datos pasando a ocultación de datos, veo que nos está enfocando también. Es que hay una cosa que cuando se están haciendo los desarrollos reglamentarios, cuando está en fase de alegaciones, todas las organizaciones tenéis que dar vuestra opinión, porque si no, al final lo que sale es a lo mejor lo que ha propuesto la Agencia de Protección de Datos y llegan hasta, bueno, pues hasta su experiencia y hasta donde llegan. Entonces, en las fases de alegaciones es donde todas las asociaciones y todos los responsables tenéis que dar vuestra opinión, porque si no, es como os comentaba anteriormente, ¿no? Muchas veces se les escapan muchas cosas o se les escapan a los legisladores. Entonces, bueno, pues se considera un dato de carácter personal la información sobre las notas, ¿no? Si un chaval ha sacado mejor nota, peor nota, pues eso que antes se ponía en el tablón de anuncios, pues puede ir a una base de datos, se puede filtrar esa información. En la fase de alegaciones es donde tenéis que estar, permíteme, espabilaos, como para presentar todas las alegaciones, como para hacer estas cosas. A mí me ha pasado con la ley del jurado, o sea, a mí me tocó de jurado, que luego no tuve que ejercer porque al ser directora de la agencia era un impedimento, y me leí bien la ley del jurado. Por ejemplo, la ley del jurado lo que decía era que tenían que publicar en el boletín oficial los nombres de las personas que eran jurados y su dirección particular, por ejemplo. Y a mí, el caso que me tocó, que claro, no te das cuenta hasta que no te pasa a ti, porque claro, no estás pendiente de todas las leyes que se aprueban en el Parlamento. Pues no me acuerdo si era un árabe que había matado a un chino o un chino que había matado a un árabe. Imagínate que en el boletín publicaban los nombres y las direcciones particulares, según la ley del jurado, de todas las personas que estaban en el jurado. Entonces, bueno, pues hablé con la Agencia Española de Protección de Datos para que propusiera al Ministerio de Justicia que se modificara la ley del jurado. Entonces, pues las hacen pensando, unas veces se pasan por poner más datos y otras muchas veces porque no te permiten poner menos datos, y ahí hay que estar un poco espabilado en las fases de alegaciones, porque si no llegan, hasta donde llegan hay muchos casos que no se dan ni cuenta, en casos incluso tan graves como puede ser el de la ley del jurado. Los datos personales de las evaluaciones, porque es así, bueno, pues porque el desarrollo reglamentario y la ley dice que son datos de carácter personal y entonces que no se puede publicar. Sí, pero a lo que voy es al estudio de cuando esa protección pasa a ser ocultación de datos a la sociedad, ¿no? Yo voy a un médico y no tengo derecho a saber si es médico o no es médico, porque ese es su dato privado. No es privado, ¿eh? Eso está en el colegio profesional y es un dato público y está en el boletín. O sea, tú puedes ir al colegio profesional de médicos a preguntar si ese señor es médico o no y si tiene una sanción o no, y te lo tienen que decir, ¿sabes? Eso no son datos públicos, no son datos privados. Si un señor es médico o no, primero tiene que estar atenta la inspección sanitaria de cada una de las comunidades autónomas, pero tú sí que puedes ir a preguntar al colegio de médicos esa información, porque es un dato público. Y además están dentro de los datos de acceso público que están contemplados en el artículo 3 de la ley, los de los colegios profesionales. Es decir, un médico tiene que estar colegiado y ese dato es público y tú puedes acceder a él, ¿sabes? Sí que es público. Muchas veces no lo conocemos, sí. Y desde luego la Consejería de Sanidad correspondiente tiene que estar atenta a esos temas, ¿no? Muchas veces, claro, tienen su cuadro de inspección y llegan hasta donde llegan, pero
ante una denuncia es quien tiene obligación de inspeccionarlo y hacen inspecciones periódicas que están publicadas en los boletines sobre el plan de inspecciones anual que hay, ¿no? O sea, hay un plan de inspecciones anual, lo mismo que lo tiene la Agencia de Protección de Datos también, y ese es anual para determinados ámbitos y el resto pues van por denuncias porque les es imposible investigar todo. Pero es un dato público, el de los colegios profesionales es un dato público. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Lo oís vosotros? Bueno, mientras pensáis en la pregunta, tengo aquí una para Rosa. ¿Existen algunas lagunas legales o lagunas con respecto a cuál es el ámbito de aplicación de la Agencia Española de Respetar y las agencias que son de las comunidades autónomas? ¿Es más o menos pensado, es una especie de vox populi, aunque no es del todo cierto, ¿no?, de que la EPD es una especie de agencia recaudadora, ¿no?, que aunque está claro que hace muchas cosas de formación, ¿no?, pero hay una mala visión en ese aspecto? En cambio, ya has dicho que las comunidades autónomas en este caso están más planteadas en la parte de formación. ¿Qué puedes decir sobre eso? El régimen sancionador es diferente. La Agencia Española de Protección de Datos es competente de los ficheros privados y de los ficheros públicos de la Administración Central y de todas las comunidades que no tienen agencias autonómicas. Y las agencias autonómicas, por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000, somos competentes solamente en los ficheros de titularidad pública, no de los privados. Podía haber sido también de los privados, pero el Tribunal Constitucional no lo consideró oportuno. Entonces, las sanciones para la administración son sanciones contencioso-administrativas, es decir, son sanciones disciplinarias, porque está así en la ley del año 92, así lo decidieron en el año 92, no por otra cosa. Y las sanciones a las empresas privadas son sanciones monetarias. ¿Por qué es así? Pues porque lo decidieron en el año 92 y porque las comunidades, las agencias autonómicas, el Tribunal Constitucional decidió que no fuera competencia suya los hechos de titularidad privada. Una sanción disciplinaria, las sanciones disciplinarias a los responsables de ficheros de titularidad pública, la agencia lo que dice, esto es una sanción grave o muy grave, y es el competente por encima del responsable del fichero quien tiene que imponer esa sanción disciplinaria, que puede ser perfectamente un cese o que puede ser por lo que son las sanciones laborales disciplinarias, o sea, son sanciones laborales disciplinarias. La agencia además hace recomendaciones cuando se trata de ficheros de titularidad pública y además lo tiene que comunicar al defensor del pueblo. Y bueno, pues es así porque así lo ha establecido la ley. La Ley Orgánica del año 99, la Ley Orgánica de Protección de Datos, tiene un artículo que además lo propusimos nosotros, o sea, es una propuesta mía, de que la sanción se puede bajar en un grado cuando no ha habido intencionalidad y cuando no ha habido consecuencias. Eso es un artículo nuevo del año 99. En ese momento pensábamos incluso que las competencias de los ficheros privados nos las iban a dar a las comunidades autónomas también, y el Tribunal Constitucional lo decidió después. Entonces a mí me parecía muy injusto que cuando no había habido una intencionalidad ni había habido consecuencias, la sanción fuera grave y le obligase a un señor a cerrar una empresa cuando no había pasado absolutamente nada. Entonces propuse que aunque la sanción fuera grave, se bajara en un grado cuando se considerara que no había habido consecuencias, ¿no? Y así lo está haciendo la Agencia Española de Protección de Datos y la Audiencia Nacional, que es la responsable de la resolución. Es decir, cuando comprueban que no ha habido intencionalidad y que no ha habido ninguna consecuencia, la sanción la rebajan en un grado seguro. ¿Preguntas? ¿Nadie? Se nota que estamos a fin de curso. ¿Nadie? Bueno, voy a hacer la última para terminar. ¿Qué paso se sigue para que una recomendación luego pase a ser norma y luego pase a ser un estándar y todo lo demás? Bueno, pues normalmente hay una iniciativa de la industria o de la banca o de cualquier persona que forme parte de uno de los subcomités estos de normalización. Entonces puede haber un interés, por ejemplo, en evidencias electrónicas, que es en lo que estamos trabajando en este momento, en unas normas españolas sobre evidencias electrónicas. A nivel internacional se está haciendo sobre análisis forense. Se propone en una de las reuniones de trabajo, los grupos estos de trabajo son los que hacen las propuestas,
que puede ser de uno de los técnicos expertos que esté dentro o puede llegar a ellos a través de un organismo externo, por ejemplo de un ministerio o de Inteco o de un grupo de particulares que haya hecho llegar la petición. Entonces se estudia siempre, en cualquier caso, en los grupos de trabajo y se proponen en los plenarios que tenemos pues 3 o 4 reuniones al año. Entonces, cuando toda la industria, la banca, las universidades, los 52 organismos que estamos hoy representados nos ponemos de acuerdo en que un tema es importante, es interesante, pues lo estudiamos. Si es a nivel nacional son normas UNE, son normas españolas, una norma española es la definición de UNE, y si vemos que son suficientemente interesantes lo proponemos en un plenario internacional. La norma de gestión de métricas la empezamos a trabajar en Madrid como norma española, se hizo una propuesta a nivel internacional y bueno, pues ahora mismo ha salido ya como una norma internacional. O sea que hay muchos pactos hasta que... Pero la propuesta, sí, el tiempo se puede alargar más, menos, dependiendo de si ya se parte de una norma nacional. Por ejemplo, en el caso de BSI, la norma 27.000 ha tardado menos tiempo porque ya se partía de una norma BSI inglesa. Entonces, si tú ya partes de una norma nacional, pues es mucho más fácil porque ya lo has pactado con un grupo importante y ya te has evitado muchos de estos roces y pequeños pasitos que tienes que dar a nivel internacional. O sea, puede ser un proceso muy largo o si es una necesidad a nivel internacional, pues es mucho más corto. Y luego depende mucho también de los pactos que consigas. O sea, porque hay grupos ya creados que son, Inglaterra va casi siempre con Estados Unidos y con Japón porque tienen sus normas nacionales, las normas que vienen de BSI, que las tienen ya implantadas en muchos sitios y el modificar cualquier cosa les lleva un trabajo importante suyo de trabajo interno y al propio país, pues en la banca, en la industria, etcétera, donde ya tengo que estar implantado. Entonces puede llevarte desde luego mínimo una norma internacional, mínimo de 2 años. Es imposible y puedes estar entre 2 años, 6 años para una norma internacional. Una norma nacional la puedes sacar adelante en 1 año si se trabaja fuerte. Perfecto, muchas gracias. ¿Tienes alguna consulta para terminar? Sí. A ver, yo tengo una pregunta. Estábamos hablando de distintos estadios por los que pasaba una norma antes de llegar a ser norma como tal. ¿Cuáles son las fases por las que pasa? ¿Dónde está la distinción entre cuando se podía echar para atrás y cuando no? ¿Cuándo se toma esa decisión? Pues la decisión se toma siempre en un plenario, cuando o bien en España o bien a nivel internacional. Entonces, cuando se ve que una norma no está madura, pues porque el 70%, me parece que el tope está en el 70%, no está de acuerdo en que pase adelante la norma, se sigue estudiando hasta que haya un consenso mínimo de un 70% de votos, en un plenario tanto nacional como internacional. O si se ve que a lo mejor el 30% restantes de toda la banca, pues tampoco sale adelante porque no se va a aplicar a toda la banca o no se va a aplicar a toda la sanidad o no se va a aplicar a todas las loterías, digamos, internacionales, a todo el juego, por ejemplo, a nivel internacional. Entonces el margen es de un 70% y también dependiendo de que estén integrados todos los sectores, o sea, que los sectores que entren sean suficientemente representativos, ¿no? Y otra pregunta si puede ser. Estas normas UNE ISO, cuando tenemos una norma UNE en España, una norma ISO a nivel internacional, ¿hay alguna que prime más encima de otra o realmente hay que acatar las dos? No, son voluntarias siempre, o sea, tú no tienes que acatar ninguna, salvo que en un boletín, por ejemplo, el Ministerio de Industria diga que para toda la administración electrónica se exija que la norma 27.000 sea de aplicación. O sea, no son obligatorias, son siempre voluntarias, salvo que un colectivo las decida que sean obligatorios para ese colectivo específico, ¿no? No es como el desarrollo reglamentario de una ley es obligatoria y su desarrollo reglamentario, el Real Decreto 1720, es obligatorio. Si tú no lo cumples, la Agencia Española te puede sancionar. Las normas UNE son voluntarias, o sea, no te pueden sancionar salvo que lo haya adoptado así, pues por ejemplo, digan la Comunidad de Madrid para su gestión tiene que adoptar la norma 27.001 y la 27.002 de gestión de la seguridad. Entonces, son voluntarias siempre. Normas nacionales o normas ISO, en AENOR,
en los plenarios de su comité 27 donde se adopta, si vas a adoptar una norma internacional para ENOR, para todo el Estado Nacional, pero en cualquier caso son voluntarias. Lo que hacemos muchas veces también es traducirlas, ¿no? Porque las normas ISO tienen un compromiso de sacarlas en inglés y en francés, y nosotros desde el año 99 estamos traduciendo normas ISO de su comité 27 para ayudar sobre todo a la pequeña y mediana empresa a que las pueda implantar y que sea más sencillo. Y a Tonor. Sí, no hay presupuesto para ello. ¿Alguna consulta más? ¿No? Pues le damos las gracias a Rosa.